Ahora sí, regresamos con Desde el Sofá, pero hoy no desde el sofá. De cualquier manera, tenemos el agrado y el placer de invitar y darle la bienvenida a nuestro invitado de la noche que, repito, ha tenido la amabilidad de estar con nosotros, de concedernos su tiempo. Sabemos que es una persona que en las últimas semanas ha sido muy solicitado porque realmente, o al menos yo lo considero así, es un referente. Le doy la bienvenida a Luciano Saracino. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Cómo andás, Hernán? Un placer gigante conversar con vos, ¿eh? Enorme. Por favor, muchísimas gracias, Luciano. Sabemos que bueno, tenés una agenda muy apretada. Has estado haciendo un montón de actividades últimamente, una gira intensa desde el estreno del Eternauta. Sí, 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 más allá de la gira, mirá, o sea, en el momento que estamos ahora hablando, acabo de interrumpir una escritura porque se me pasó el día, o sea, de golpe efectivamente estoy laburando un montón, estoy escribiendo ahora El Zorro, después te cuento si Uy, querés, qué bien. para Estados Unidos, y mientras apareció esto del Eternauta, con lo cual, bueno, fue como abrir una puerta que no tenía prevista y me encanta, porque es hablar de historieta, que es lo que más nos gusta, o al menos a mí lo que más me gusta, conversar con gente que admira también el tema. Claro, es como que nos acabamos de materializar en tu living, siendo vos un guionista de historietas. Nos recuerda un poco a la primera escena del Eternauta, ¿no? Nos Es acabamos de como para creer en materializar. fantasmas, le Sí, dice sí. Oesterhel a ese Juan Salvo que va apareciendo, ¿no? Se va formando. Esas primeras páginas del Eternauta original son tan hermosas, o sea, nos presenta la intimidad de un guionista de historietas que escribe con la ventana abierta mientras la noche allá afuera emite sus sonidos, y de golpe enfrente, en esa silla que dice Oesterhel reserva para sus invitados que eventualmente van a su estudio, se sienta alguien, pero no se sienta alguien que viene de la calle, se sienta alguien que viene de la eternidad, ¿no? Se corporiza un ser humano que se presenta como Juan Salvo, pero quizás sea mejor que te diga el nombre que un filósofo del siglo, y no sé qué siglo era, 29 me puso, el Eternauta, ¿no? El Eternauta, ese viajero de la eternidad que justo se sienta enfrente de un escritor de historietas y le cuenta su historia. Así larga el Eternauta. Después viene el partido de truco, después viene esa nevada que rompe con todo, después llega la aventura, pero antes, o mejor dicho, en realidad, el Eternauta es la historia de alguien que le cuenta a un guionista una historia para que se vuelva historieta. Es hermoso. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Lo sabes que como has dedicado prácticamente toda tu trayectoria, tu carrera a la escritura y a la escritura también de muchos guiones de historietas, quiero saber cuál fue, a ver, si te acordás tu primer contacto con la historieta y después tu primer contacto con el Eternauta. Es medio el mismo, ¿eh? O sea, a Ajá. ver, uno no se olvida del primer beso, uno no se olvida del primer amor. Uno después en la vida besa un montón y puede mezclárseles, ¿no? Ciertos años, ciertos sabores, ciertos perfumes, pero el primero no. El primero es para siempre. Yo empecé a amar la lectura por la puerta de las historietas. Mi viejo, enterriano, él, guardaba sus historietas de chico como si fuesen un tesoro porque eran un tesoro. Y a nosotros, somos tres hermanos, nos hablaba de eso como quien habla justamente, ¿no? De una semilla que hay que cuidar, de una historia importante. Y en esas revistas de historieta que tenía mi viejo estaban las de vaqueros, estaba, no sé, Llanero Solitario, El Zorro, montón de historietas que tenía, pero había una que para él era la mejor de todas. Había una que cuando me la contaba, siendo yo muy chico, estoy hablándote de mis 5 años, él me la contaba cómo era que mi viejo tenía que leerla, ¿no? De a 3 páginas semanales, ir al kiosco de revistas en su pueblito, en Entre Ríos, antes de que el kiosco abra, para que nadie le compre esa revista que llegaba, porque si no compraba él esa revista, se la perdía y no podía perderse, porque ahí estaba pasándole algo a él. Él me contaba esto y era imposible que uno no quiera asomarse a eso. Yo aprendí a leer, Hernán, con el Eternauta. Yo no tuve acceso
el acceso hermoso a los libros para chicos, a la literatura infanto-juvenil. Yo aprendí directamente con algo para grandes y con algo grande, enorme, en la falda de mi viejo, porque no me dejaba tocar su revista, porque era tan finita, la Hora Cero semanal del 57, donde había salido el Eternauta, las hojas eran tan finitas que el viento, si las soplaba, las hacía polvo. Entonces yo tenía que leer, aprender a leer. Él me iba explicando algunas letras que todavía no sabía muy bien, y cuando terminaba yo le decía, ya está, y él me pasaba la hoja. Esa paciencia de ese padre amoroso que le enseñaba a leer a su hijo con historietas, pero no con cualquier historieta, con la que él consideraba que era la mejor del mundo, hizo que yo me vuelva un apasionado por la lectura, un apasionado por la historieta y, por supuesto, un defensor a ultranza del Eternauta. Cuando todo esto explotó ahora con la serie y todo, mis amigos de la infancia, mis amigos de la primaria, de secundario, se comunicaron todos conmigo porque todos me decían, nosotros conocíamos esto por vos. En la década del 90, en el 80, solamente un grupito de freaks sabíamos de qué Claro. se trataba, cuidábamos el fuego sagrado del Eternauta. Bueno, hoy camino por la calle y el Eternauta está en todos lados, en el kiosco de la esquina donde venden los stickers del club de fútbol del barrio y de Belgrano y de Escarapela, están los stickers del Eternauta. En la librería grande de la avenida hay un plot enorme en la vidriera con el rostro del Eternauta. En la Feria del Libro de Buenos Aires, el libro más vendido del año 2025 fue el Eternauta. Entonces, ¿cómo no estar de fiesta? Si ese Seguro. amor que se cultivó cuando yo era muy chiquito, ahora se volvió mundo. Es Sí. hermoso. Antes de adelantarme, porque justamente te quería preguntar sobre si crees que esto de la serie El Eternauta ha sido una explosión para que nuevos lectores surjan y que para que haya una, si se quiere, un renacimiento de la historieta argentina. Antes quiero saber si en aquel momento, en los años 50, ¿tenés alguna memoria o posterior, quizás en décadas posteriores, si el Eternauta recibió el reconocimiento, o sea, el peso que se le da hoy por hoy, o en su momento, en la década de los 80, con las nuevas reediciones, o era algo que pasó más desapercibido y que con el pasar de la década de los 70 se lo empezó a tomar a Oesterheld como, bueno, un autor de armas tomar? Mira, Oesterheld desaparece sin recibir el reconocimiento ni masivo, ni de la academia, ni oficial, ¿no? Él lo que tenía era el amor del público. La gente leía sus historietas, las leía mucho. La Hora Cero se publicaba y era un hecho, ¿no? Era un hecho relevante. La Sí. historieta era parte del día a día de la gente en los 50, con lo cual Oesterheld era un autor popular. Podríamos decir que sus personajes eran leídos, pero eran leídos como muchos otros personajes que sucedían en ese momento, ¿no? Oesterheld desaparece sin tener el reconocimiento y sin que su personaje sea lo que luego fue. Lo que pasa con el Eternauta, primero que el Eternauta por sí mismo es una obra que funciona, es relevante, es fundacional. El Eternauta es una obra absolutamente concreta, aparece y lo rompe todo por un montón de motivos, ¿no? El Eternauta es un clásico Sí. porque puede leerse en cualquier momento, porque uno puede leerlo en cualquier momento de la vida, pero también en cualquier momento de la historia del país, y tiene lecturas diferentes para ofrecerte. El Eternauta es una obra que nos dijo, cuando nadie lo había dicho, que nosotros podíamos vivir la aventura, nosotros éramos aventuradores de nuestro tiempo, ¿no? La invasión podía suceder en Argentina, no había pasado antes, siempre sucedía afuera esa invasión, esa aventura que llegaba, le llegaba a los neoyorquinos, le llegaba a los franceses, le llegaba inclusive en el África profunda, pero no a nosotros. Nosotros no podíamos ser aquellos que atravesábamos la aventura. Por eso el Eternauta fue tan importante. Los lectores de ese momento reconocían las calles, aparecían dibujadas la cancha de River, la General Paz, las glorietas de las barracas de Belgrano, aparecían y uno podía ir y recorrer y transitar y decir, esto es mío, con lo cual yo también puedo vivir, enfrentarme y en todo caso caer o salir victorioso de la aventura. Eso es espectacular, además de que está escrito Seguro. increíblemente y dibujado por Solano López de una manera absolutamente fina y maravillosa y con un alma tremenda. Entonces, Oesterheld no vio su personaje ni su obra volverse lo que luego fue. Pasó que el fuego no se apagó nunca, el Eternauta siempre permaneció encendido
era un secreto a voces, ¿no? Se publicaba en fascículos en la década del 70, en la revista Scorpio, y salía, ¿no? O sea, como que había ciertas ediciones, y siempre había un boca a boca, un padre que le decía al hijo, un hijo que le comentaba al amigo, que acá había algo que estaba bueno. Con lo cual nunca terminó de morir el Eternauta, nunca terminó de morir, siempre hubo ediciones, ediciones que hoy son recontra clásicas y buscadas, algunas Claro. coloreadas, otras en fascículos, otras encuadernadas con una encuadernación súper trucha que se te rompía cuando la leías, es imposible guardar un Eternauta de récord sin que esté roto el lomo porque de verdad se te rompía. Claro. El asunto es que en un momento, cuando sale la Fierro, cuando comienza la historieta a tener una vida, si se quiere, más adulta, una vida un poco más explicada, con teóricos que escriben sobre historieta, que era una cosa que no había pasado nunca antes, en la Fierro de los 80, Asturain, inclusive en el diario Clarín de los primeros 80, Asturain, Juan Asturain comienza a enarbolar la bandera de Oesterheld, empieza a escribir sobre Oesterheld en medios serios. Oesterheld se volvió un autor que podía ser mencionado en medios serios. Y Sasturain fue el nombre fundamental. Ahí comienza otro recorrido de Oesterheld. Por supuesto, también acompañado por ese aura mítica que le dio su militancia, su desaparición, Claro. ese aura que lo rodeaba de alguna manera, ¿no? El desconocer qué había sido de su destino final, especialmente en esos años 80, donde todavía se mencionaba en secreto lo que había pasado en Argentina, que había sido terrible, que había sido tremendo. Ese escritor había atravesado también ese calvario. Con lo cual, había un montón de motivos para recurrir al Eternauta y cada vez había más gente que recurría al Eternauta. Y después aparecieron ediciones masivas, la colección de Clarín, por ejemplo, sacó el Eternauta 1 y 2 en dos tomitos súper hermosos, se distribuyó en escuelas y el recorrido luego fue imparable. Pero siempre te digo que medio de culto, medio una Claro. obra que lo conocíamos todos, en un momento aparece el Nestornauta, se debate, se discute si está bien, si está mal. Todos sabíamos como quien sabe quién es Patoruzú, ¿no? Claro. Pero pocos habían leído realmente la obra completa. Bueno, hoy estamos en otra instancia totalmente diferente. Seguro. Y desde tu perspectiva, desde tu trayectoria, ¿cómo impactó leer El Eternauta o absorber, digamos, lo que escribía Westergel en tus inicios como guionista, como escritor, pero como guionista puntualmente de historietas? Oesterheld cuando aparece rompe todo, Oesterheld cambia todo, son esos personajes que aparecen dos o tres veces por siglo en la historia cultural de un país y que reelaboran lo que ya estaba dado, ¿no? O sea, esa es la importancia que tiene Oesterheld. Oesterheld, básicamente, para explicarlo muy simplemente, él agarra géneros que ya estaban establecidos y tremendamente trabajados, ¿no? El western, las bélicas, las gauchescas, la ciencia ficción, existían antes de Oesterheld y parecía que estaban rígidas, casi te diría como vetustas, oxidadas, se habían contado mil historias de vaqueros y eran todas media parecidas. El guionista de historietas era medio como un oficio estándar, no parecían firmadas las historietas, casi nunca, porque no importaba quién las escribía, o si las escribía alguien, era justamente un anónimo. Oestergel apareció para decir que en el western lo que hace él es rompe la dualidad buenos y malos, ¿no? Dejan de haber buenos tan buenos y malos tan malos. Los personajes de Oestergel son humanos, y como humanos que somos, tenemos partes buenas, partes malas, contradicciones, idas y vueltas. En las westerns de Oesterheld, los indios dejan de ser los malos y los vaqueros los buenos. Hay vaqueros malos, hay indios buenos, hay también vaqueros buenos y indios buenos, porque bueno, se da la vuelta por todos lados. Las gauchescas de Oesterheld son casi policiales negros, hay que descubrir crímenes en la Pampa Argentina. Nahuel Barros era un detective, que era un gaucho, y tenía que investigar crímenes que sucedían acá en nuestra Pampa, y era espectacular. Las bélicas. Las bélicas también estaba todo bien clarito, quién era el bueno y quién era el malo, ¿no? El norteamericano era el bueno, el japonés era el malo, el alemán era el malo. Oesterheld empieza a jugar con eso, a dudar con eso y a empezar a trabajar el concepto de que el mal somos, o mejor dicho, el mal es la guerra. Claro. Esa guerra está rodeada de seres humanos que van haciendo de alguna manera medio lo que pueden. Entonces de golpe parecía un alemán bueno en una de Oesterheld y te volvías loco,
porque vos no estabas preparado para que un alemán sea bueno, que baje a buscar una muñeca de una niña y cuando baja lo matan unos partisanos italianos y uno se sienta triste por ese alemán que acaba de morir por bajar a buscar una muñeca a una niña. Eso tenía Oesterheld y volvió a la historieta algo para adultos. En las historietas de Oesterheld aparecía una inscripción que decía se recomienda para lectores adultos, ¿no? La historieta hasta él era un consumo para todos, era un consumo casi te diría para chicos, nació en suplementos dominicales que los pibes leían en los diarios, y Oesterheld dijo que también podíamos contar historias para grandes, en la historieta, en historieta. Con lo cual, cuando empecé yo a escribir mis historietas, se me hizo inevitable retomar eso, ¿no? El héroe nunca es individual, es colectivo. Los buenos también pueden ser malos, ¿no? Podemos ir y volver porque somos seres humanos, humanizar el patrón de personajes, no hacerlos tan rígidos. Todos tenemos dudas, todos nos rompemos, todos podemos ir y venir dentro inclusive de nuestra propia historia. Cuando escribo mis historias, siempre lo tengo ahí, bien presente. Oesterheld como el primero y Robin Hood y Carlos Trillo como los otros dos que formaron, digamos, mi voz, que en realidad sabemos bien, ¿no? Los autores somos un coro, no somos nunca una voz única e individual. También el autor es un héroe colectivo que se va armando de un montón de otros autores para formar su propia voz. Seguro. En algún momento, si no me equivoco, creo que Elsa Sánchez, la viuda de Oesterheld, en un momento dijo que lo que le gustaba a Oesterheld era el valor, y vos lo mencionaste en algún momento, popular de la historieta. Era que podía llegar lo podía leer cualquier persona, desde el trabajador cuando salía de la fábrica hasta la persona que las coleccionaba ya casi con un fetichismo. Y te quiero preguntar, antes de pasar a preguntarte por el trabajo de Germán, Últimas Viñetas, que me parece alucinante, tengo acá historias cortas, que me parece alucinante. Me gustaría saber, en tu opinión, y un poco reflexionando sobre Oesterheld, ¿cuál crees que es el valor social de la historieta? Quizás en las épocas en las que estamos atravesando, teniendo en cuenta este trabajo que me parece que es, la verdad que me encantó, que tiene mucho de esto, ¿no? Las lecturas políticas del momento, el contexto, pero ¿cuál crees que puede ser el valor social de una historieta en los tiempos que corren? Mira, qué lindo que tengas ese libro, Sí, Hernán, porque es un libro que yo adoro. Vos sabés que esa portada, está ahí el fondo naranja y el personaje ese, que soy yo, que me están dando un sí, palazo en la cabeza durante la noche de los bastones largos, la historieta sucede ahí. Esa portada es la portada de la hora cero número uno, o sea, el logo es el mismo que la hora cero, fíjate que HC, ¿no? Historias sí. cortas, hora cero, el naranja es el mismo naranja que se usó en la primera etapa de la hora cero semanal número uno cuando sale el Eternauta por primera vez, el dibujo cambia porque es un japonés que corre, dibujado por Pratt en la hora cero número uno, y acá, bueno, me pusieron el peligro en la hora cero número uno estaba llegando. En ese libro lo que quisimos mostrar con Carlos Gómez, que es el ilustrador, es que el peligro ya estaba acá y nos estaba rompiendo la cara. El peligro estaba, ese palo, ese bastón policial golpeando a un docente universitario, era el peligro que ya había llegado y nos estaba rompiendo. Entre el 57 y ese libro habían pasado un montón de cosas. Entre esas cosas, la cuarta pared, que muestra en la de Oesterheld, es el japonés corriendo hacia nosotros, y en esta, la cuarta pared es justamente esa mano enguantada pegándole a un docente, habla que la historia ha llegado y la historia se hizo cargo de la historieta y que en la historieta también están pasando cosas que son trágicas, tristes. Ese es nuestro enorme homenaje a Oesterheld, esa portada, y yo creo que desde la historieta se pueden contar las historias que nos suceden. La historieta es un medio de comunicación muy, muy fácil, ¿no? De muy fácil acceso. Uno puede leer historietas en cualquier lugar, en cualquier momento, y con historietas se pueden contar temas absolutamente difíciles. Maus de Art Spiegelman habla del Holocausto. Eh, Arrugas de Paco Roca habla sobre un joven que se enfrenta al Alzheimer de su padre y recorre el Alzheimer y ese camino de la enfermedad. Yo soy una mata gigantes de Joe Kelly y Ken Nimura habla de una nena que mata gigantes, se enfrenta a matar gigantes y en realidad lo que le pasa es que su mamá se está muriendo de cáncer y ese gigante que está rodeándola es la tristeza. La historieta es un lugar donde se pueden contar infinidad de historias, es una casa
llena de puertas. Por supuesto que yo elijo esta casa para contar las historias que yo quiero contar, y en este caso, en el libro que tenés ahí, hablamos sobre la dictadura, hablamos sobre la conquista de América, hablamos sobre las noches de bastones largos, hablamos inclusive sobre el cine como lugar Sí. fantástico y mágico. Son pequeñas historias, historias cortas, en donde quisimos contar algunas historias que nos conmueven. La historia sobre la dictadura, que es sobre justamente los antropólogos forenses que buscan a nuestros desaparecidos. Particularmente es la historia que yo, de todas las que escribí muchas porque soy un autor bastante prolífico, Sí. es la que más quiero, la que más me gusta, la que me alegra mucho haber escrito, y que la verdad que si me preguntas no sé cómo la escribí porque me apareció. Me apareció de golpe y no tuve más que escribirla. La adoro a ese libro que tenés ahí. Qué bien. Quizá algún día te pueda conocer personalmente. No sé si vos solés venir a la Crack Bang Boom, que está en Rosario, la ciudad vecina de acá de Santa Fe. Quizás algún día crucemos caminos y bueno, te pueda pedir una firma ahí en esta Sí, obra. por supuesto que sí. Por Me supuesto que voy. Este año voy a ir, ahí en Muy bien. agosto. Bien. Voy a estar presentando algunos libros, así que sí, va a ser una hermosa fiesta y ojalá que nos veamos, Hernán, Genial, claro. nos vemos ahí, bien. Mira, en gran medida yo tenía muchas ganas de dialogar con vos porque siento que la serie, Germán, Últimas Viñetas, ha pasado un tanto desapercibido. Yo en el 2013 sinceramente no la vi en la televisión pública, la agarré mucho tiempo después, sinceramente no me dedicaba a lo que me dedico hoy por hoy, entonces el recibimiento fue distinto, pero hace poco la volví a ver porque gracias a tus redes sociales vos indicás ahí dónde verla de forma gratuita, de una forma muy accesible, de por cierto. Me interesaría preguntarte sobre ese proyecto, sobre ese camino, cuál es el germen que da a que surja la idea de hacer esta serie con, bueno, un fantástico Miguel Ángel Solá, que como la verdad, como este Oestergel alucinante. Mira, yo sentía que, a ver, es difícil la respuesta, la verdad Sí, que es complejo ponerse a pensar por qué uno escribe lo que escribe, ¿no? Cómo nacen las ideas, de dónde es que vienen, pero yo siento que tenía una deuda con Oestergel, una deuda de amor, ¿no? A mí, yo tengo una hermosa vida, yo trabajo de escribir historias, casi te diría que no se me ocurre una vida mejor. Y en algún punto, de algún modo, yo hago lo que hago porque leí a Oestergel claro. en el momento que tenía que leerlo y me enamoré de ese modo de contar historias. Y ya cuando tenía ya mis 30 y tempranos, era un joven autor, pero tenía mucho publicado y se publicaban mis libros afuera y yo podía vivir de esto, y ganaba premios y la gente me reconocía. Me di cuenta que tenía que agradecerle a Oestergel de alguna manera. Y no tenemos una tumba a la que llevarle ninguna ofrenda, no tenemos un lugar concreto al que ir y agradecerle. Yo pude hablar con Solano López, pude hablar con mis héroes, con todos, con Robin Hood, con Trillo, pero con Oestergel no. De hecho, a Robin Hood, cuando se lo homenajeó en la Feria del Libro de Buenos Aires, fui yo el que lo entrevistó, era el joven guionista haciéndole el homenaje al maestro. Terminé escribiendo Dago, una obra de Robin Hood que yo amaba de pibe, con lo cual tuve la posibilidad de que mis héroes me firmen los libros, poder agradecerles en persona, poder contarles lo que me pasaba cuando lo leía, pero con Oestergel no, a Oestergel se lo llevaron, Oestergel no nos dieron la posibilidad del agradecimiento. Con lo cual me puse a escribir una serie sobre él, me puse a investigar todo lo que había, las entrevistas que le habían hecho, por supuesto la obra la tenía recontra leída, toda la obra, no solamente el Eternauta, yo de Oestergel leí prácticamente todo lo que se consigue, ¿Mm? lo leí. Eh, entonces empecé a escribir una historia que básicamente era la historia, si te la tengo que contar, eso Oestergel llega a una editorial donde todo está sucediendo de manera normal y cuando llega él rompe con todo. ¿Te Exacto. acuerdas que te dije que Oestergel llega para romperlo todo? Sí. Él rompe todo también dentro de esa editorial y hay un guionista de apellido Sampaoli, que soy yo. Hay un guionista que habla con Oestergel y esos diálogos que tiene ese joven guionista con ese maestro es lo que yo nunca pude decirle a Oestergel y son los consejos que yo necesitaba que Oestergel me diera. Básicamente es una carta que me escribí a mí mismo para agradecerle a Oestergel. Son 13 episodios, para mí es un lujo, es una serie que como decís vos pasó desapercibida Mm. cuando salió, pero también se volvió medio de culto, empezó como a girar en ciertos lugares académicos y se mencionaba. Yo siempre, como que hay momentos en donde vuelve Germán Últimas Viñetas. Yo tengo mi vida, sigo escribiendo, sigo viajando, sigo, y Sí. Germán vuelve.
y Germán vuelve, y Germán vuelve. Y en este momento, Germán Últimas Viñetas volvió como no había vuelto nunca. Está siendo vista por más personas que cuando se estrenó en el 2013. Porque la gente luego de ver El Eternauta va a Germán Últimas Viñetas para buscar más respuestas, para quedar enganchado entre temporada 1 y temporada 2. Por supuesto, invito a todo el mundo, a todos tus espectadores, a que se acerquen a Germán Últimas Viñetas, porque hay muchas cosas que tiene para decir que son muy lindas. Y además también hay algo en Germán, yo no voy a contarte el final, Mm. pero en nuestro final pudimos también darnos una revancha. En el final que escribí y que dirigieron tan hermosamente Cristian Bernard, Flavio Nardini, Federico Sosa, y que actúa ese equipo increíble de actores, es una serie que está hecha con un amor tremendo. En nuestro final tuvimos posibilidad de una revancha. En nuestro final no te voy a contar qué es lo que pasa, pero, pero estamos muy felices de que nuestro Germán se haya vuelto el Eternauta que se volvió. Qué bien, qué bueno escucharlo también de tus palabras, porque muchas de las cosas que nos has estado contando y compartiendo es lo que uno puede ver como espectador en la serie. Por ejemplo, este concepto del aventurar, ¿no? Del aventurador como la persona que en un momento, esto repetimos, sin revelar muchos detalles de la trama, en términos generales, pero algo que me llamó mucho la atención fueron dos cosas. Una es este concepto del autor que pone su cuerpo delante de lo que dice, delante de lo que escribe, de sus ideas. Y eso era un poco el concepto, al menos en el libro de Juan Sasturain, El Aventurador, un poco lo Exacto, plantea de esa manera, ¿no? exacto. Ya me metí en un problema grande, dice Mm. Oestergel, le responde al editor. Un problema grande que es escribir historietas, no, es jugarme por lo que escribo, ¿no? Lo había mencionado Sasturain, pero también lo menciona Rodolfo Walsh, ¿no? El violento oficio de escribir. Eso es Germán Últimas Viñetas, es la historia de un hombre que toma la escritura como un oficio violento, la escritura como algo en donde jugarse la vida, no escribe para pasar el rato, él se compenetra en las historias, él va a buscar a las historias a un lugar onírico que existe dentro de él. Él inclusive aparece y desaparece porque cuando desaparece está buscando historias. Y luego, bueno, aparece y desaparece y en un momento esa desaparición se volverá trágica. Claro. Pero sí, a mí me parece que se trata de eso, de poner el cuerpo, de jugarnos la vida, de entender que no hay otro modo de atravesar la vida que no sea jugándosela entera. Y bueno, mientras tanto, lo que te digo, aparece un guionista. Es también una especie de clase de narrativa, porque Sí. son diálogos sobre el arte, sobre el proceso de escribir, sobre qué es esto de hacer historietas, sobre lo que significa la historieta, sobre la complicidad civil durante la dictadura, sobre un hombre que creemos que va a terminar siendo el malo de la serie porque es comisario y termina dando vuelta. ¿Por qué? Porque no hay buenos tan buenos ni malos tan malos. En Germán Oestergel no es el bueno tan bueno y el comisario no es el malo tan malo. Eso me parece que es un hermoso hallazgo de la serie. Logramos encontrar el punto oestergeliano y hablar en la televisión de cosas que no se habían hablado. Por Claro. ejemplo, eso, el proceso de escritura como si fuese una historia de aventuras, porque lo es. Sin duda, sin duda. Bueno, el hecho de utilizar a los mismos personajes, ¿no? En ese proceso que, repito, estamos revelando algunas cositas, pero es algo como para también un poco pinchar el interés del espectador. Esto de que se le aparezcan los personajes, ¿no? Por ejemplo, Ernie Pike, que es uno de sus personajes más entrañables, creo yo, después del Eternauta. Me parece un recurso Exactamente. alucinante. ¿Te acordás haber tenido algún diálogo, alguna charla con Miguel Ángel? Miguel Ángel Solá, Muchísimas, ¿sí? muchísimas. ¿Qué, Miguel Ángel es una persona sí. absolutamente encantadora. Tengo la suerte de que cuando viene a Argentina para actuar o para interpretar alguna obra de teatro nos encontramos. Fue un antes y después, Germán, para todos los que la atravesamos. Por supuesto que para mí, que era un jovencito guionista, fue una bomba, y para Solá, que ya era Miguel Ángel Solá, se dio una cosa muy interesante porque en la serie contamos la aparición del guionista Maduro, Ujú. eh, el excelso guionista que venía y los demás que lo ven como un maestro. Y en la vida real pasó lo mismo, porque eran un montón de actores y actrices jóvenes. Y cuando llegaba Miguel Ángel Solá, pasaba lo mismo que pasaba en la serie, en la ficción, entre maestro y discípulos. Claro. Y hablaban y se encerraban, y era una cosa hermosa. Y conmigo, yo me guardo muchísimos momentos con Miguel Ángel Solá. Él llegaba, se armaba
el mate, repartía el mate a los técnicos, conversaba con todo el mundo, pero a mí me guardaba el placer de esa, así no, almuerce conmigo, me decía. Yo cuando me decía eso, un poquito temblaba porque se venía algo, ¿no? Había estado leyendo el guión y venía con algunas cuestiones. Todas las veces que él vino con algún planteo, con alguna duda, con alguna sugerencia, eran genialidades. Miguel Ángel Solá, Claudio Risi, eran dos personas que tienen Miguel Ángel Solá, Risi desgraciadamente se nos fue, Sí. son animales de teatro, son animales de actuación, entienden todo mucho antes de que todo suceda. Con lo cual yo almorcé durante muchas semanas con Miguel y hablábamos de cosas hermosas, hablábamos de la vida, hablábamos del amor, hablábamos de la muerte, hablábamos de Oestergel, hablábamos del Eternauta, y Claro. qué lindo que hubiese sido haber tenido un Eternauta interpretado por Miguel Ángel Solá. Hablábamos de todo eso porque lo que te digo, se nos jugaba la vida en esa serie y nos jugamos la vida todos. Qué bien, qué emocionante escucharte, Luciano. Te quiero preguntar sobre el contexto de producción, porque me parecería responsable no hacerlo teniendo en cuenta que estamos atravesando un contexto donde la cultura está siendo atacada desde todos los frentes posibles, donde por primera vez en su historia el Inca tiene un año con 0 producciones financiadas. Este proyecto, esta serie, Germán Últimas Viñetas, se produce a través de un concurso de ficciones, ¿puede ser? Exactamente, era un momento donde se estaban produciendo un montón de ficciones para la televisión pública y para la televisión digital abierta. Entonces, eran series que llegaban de un modo no tradicional a tu casa. ¿Por qué? Claro. Porque te llegaban con la antena esa que vos tenías viviendo en cualquier parte del país, podías emitir los canales de televisión que la TDA te brindaba, y esa TDA tenía producción propia, como si fuese hoy en día una plataforma. Claro. Lo que luego fueron las plataformas estas que tan conocidas son hoy en día. Bueno, antes esas series se entregaban de manera gratuita a todos aquellos que quisieran verla y se producían acá en Argentina. Eran una enorme posibilidad para jóvenes y para consagrados de trabajar haciendo ficción. Había concursos, había que presentarse a concursos, había que estar atento, pero pasaba todo el tiempo. Yo conocí a un montón de gente que le salía uno, le salía otro. Yo había filmado una que sucedía en la Antártida, se llamaba La Nada Blanca, y mientras estábamos terminando de filmar La Nada Blanca, aparece un nuevo concurso y ahí es que presentamos Germán Últimas Viñetas. Pero ¿entendés lo que te quiero decir? Era el Estado financiando ficciones, era el Estado diciendo: queremos entregarle a la gente historias de calidad producidas por su propia gente. En Córdoba Claro. se filmaban historias en el Hotel Edén, o sea, y además eran federales porque cada región tenía sus propias series filmadas por su gente. Fue un momento que lo recuerdo muy enriquecedor. Yo vuelvo a decirte, era un joven que tenía muchas ganas de ser guionista, de jugarme la vida por lo que escribía, y tuve en ese momento un país que me dio la posibilidad. Ojalá que los jóvenes guionistas actuales, los pibes que están ahora cursando la universidad del cine o la de comunicación o la que fuera, tengan la posibilidad de poder mostrarle al público sus historias. Yo la tuve. Me da muchísima pena, muchísima lástima que hoy en día estemos perdiendo el tiempo. Sabemos que el tiempo es vida. Sí. Sabemos que un año sin filmar ninguna película es un montón de tiempo sin filmar ninguna película. Ojalá que esto pronto se recupere, ojalá que esto pronto se revierta y volvamos a tener un cine de calidad, sano, competitivo, y que haya un montón de chicos y chicas contando sus historias como yo pude contarlas cuando fui un pibe con unas ganas locas. Y que se pudo llevar a cabo, que no es menor, que no es menor. Se- Esta serie se puede ver de manera gratuita. ¿Querés contarnos cómo hacer para poder acceder a... Igual en tus redes está esa información, pero por las dudas, para quien nos esté viendo o escuchando y que le haya entrado el bichito de la curiosidad, ¿dónde se puede ver, Germán, Últimas Viñetas? Está subida en este momento en la plataforma Bafilma. Bafilma es una especie de, justamente, es una plataforma bonaerense Sí. en donde están subidas un montón de series y de películas que las puedes ver gratuitas, y yo la verdad que no estaba ni enterado que estaba subido ahí. Cada tanto la daban de baja, donde estaba subida, que era en Contar, de golpe cierran Contar. Germán Últimas Viñetas fue una serie que también tuvo un ida y vuelta, porque tampoco es tan cómodo para los gobiernos que no les gusta que se cuenten ciertas historias, Claro. que la serie exista tan libremente, con lo cual la van sacando, la van dando de baja. Entonces, bueno, hoy en día
Gobierno Nacional la dio de baja donde estaba subida y Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la subió en Bafilma para que se pueda ver y hoy en día es la serie con más clics que tiene la plataforma, así que estamos chochos, la gente la está viendo a mansalva. Invito, por supuesto, a todos a que la vean, la van a disfrutar. Mira, a mí me pasó una cosa, Hernán, que no la veía hacía 10 años y la vi hace un fin de semana y me puse a llorar. Vos sabés que me pasó de que como no la había vuelto a revisar, dejó de ser mía, dejó de ser mía. Y el primer capítulo, bueno, lo vi 200 veces, porque siempre que me invitaban a un lugar, el capítulo uno lo pasaban, el 2 y de golpe empecé a ver capítulo 7 8 9 no me los acordaba, no me los acordaba, 10 11 y me encontré llorando en mi casa por cosas que había escrito yo, pero que no recordaba haber escrito yo, con lo cual no las había escrito yo, me las estaban contando a mí. Claro. Por eso te digo que es una carta que me escribí en el tiempo para decirme algunas cosas cuando necesite escuchar esas cosas. Ese momento fue ahora y Oestergel, con el rostro de Miguel Ángel Solá, me las volvió a decir. Y Hernán, fue tremendo, ¿eh? Ponerme a llorar por algo que no me acordaba haber escrito y que la verdad que está bastante bien. Wow, wow, qué bien, qué emoción. ¿Crees que eso sucede a menudo con este tipo de expresiones artísticas, ¿no? Y creo que en un momento en la serie lo plantean también. El personaje, una vez creado, como que le deja de pertenecer al creador, al autor, y pasa a ser patrimonio de la humanidad. En este caso, el Eternauta es un patrimonio argentino, ¿no? Hablando de la cultura popular. Exactamente, es obligatorio que pase. Las obras populares se vuelven del pueblo. Me parece que es sano, es obligatorio y es como suceden las cosas. Uno escribe desde la última frontera que tiene del cuerpo, que son las yemas de sus dedos. Mm. Uno se saca de adentro todo eso que le está pasando y lo deja plasmado en un guión, en una canción, en lo que fuere, pero luego ya está, listo, no es más. Pasa a ser del que lo lee, pasa a ser del que lo observa, pasa a ser de ese otro que está ahí y se apropia de tu obra. El Eternauta hoy es de todos. El Eternauta eh, fue adoptado por una nación, pero además por un planeta. O sea, que en todo el mundo sepan en este momento qué es el Eternauta. A mí me parece que como argentinos, yo lo estoy viviendo como un mundial, o sea, Sí. algo pasó que hizo que en este momento estemos en el centro de la ficción mundial con un personaje que además es espectacular. Así que sí, dejó de ser de Oestergel, dejó de ser de Solano López, que por supuesto serán dueños de ese personaje para siempre, Sí, pero obvio. era de todo el mundo, que es también mucho más sano, me parece. Qué bien. Ya va para ir terminando, lamentablemente podríamos estar horas hablando de este tema, Luciano, claramente, pero Sí, no tengas duda. lamentablemente el tiempo es tirano, el tiempo le pertenece a los sellos, lamentablemente. Y te quería hacer una pregunta que la estoy sacando, es una pregunta que la vamos a resignificar. La estoy sacando directamente del número de abril de 1989 de la revista Fierro. El autor, El Gavilán, que aparentemente bueno, es un periodista, es un escritor de la revista, publica una nota muy interesante que se llama Para cuando nieve en Buenos Aires, que trata sobre un intento de adaptar al Eternauta ya por el 68 con la participación del mismo Westergel en formato animación, que fracasó como muchos otros intentos, lamentablemente, de adaptar esta gran obra. Más allá de la nota, que es muy interesante, y que recomiendo que la busquemos. Hoy por hoy se puede acceder fácilmente gracias al trabajo muy encomendable de los chicos y las chicas del Archivo Histórico de Revistas Argentinas, que me parece alucinante en todo sentido. Pero el autor de este artículo se pregunta en un momento, ¿por qué la necesidad de imágenes? ¿No es acaso la historieta un género autónomo? ¿Por qué el Eternauta en cine? Yo te preguntaría, ¿por qué el Eternauta en serie hoy por hoy? Porque el Eternauta en historieta ya está. El Eternauta en historieta ya está y es perfecto. Y es perfecto. El Eternauta dice todo lo que tiene que decir en la historieta. El Eternauta le habla a su presente. El presente de la historieta, cuando la historieta se publica, es el 57 y luego el 60 y pico cuando la ilustra Breccia y luego el 77 cuando sale la segunda parte. El Eternauta siempre le habló a su presente. Y hoy el presente no son más las historietas. Le habla al presente porque el pueblo leía historietas, ¿no? O sea, por eso se hizo Sí. una historieta la primera vez. A mí me parece bien que cambie, que mute, que siga hablándole al presente. Hoy el Eternauta
no podría ser una historieta, porque primero ya está esa historieta, y por otro lado, el pueblo, la gente, no lee historietas de manera masiva, con lo cual la gente ve series. Ese es el consumo masivo Claro, hoy en día. La serie, antes, igual que hoy vemos Netflix, antes la gente leía historietas, por eso me parece espectacular, porque está dando la posibilidad a un montón de otra gente a que se acerque a esta historia. La historia del Eternauta no es la misma que la del libro. Invito, por supuesto, a todo el mundo que no leyó el libro y que le gustó la serie que vayan al libro, porque es otra cosa. Y la gente que leyó el libro y no vio la serie, que vayan a la serie porque es otra cosa. Y sí me parece válido, Hernán, sí me parece válido, por esto que te digo, porque le sigue hablando a su presente. Y el presente hoy es 2025 y el presente hoy es diferente al momento en donde se escribió esa nota. Yo no sé si estoy tan triste de que no se haya podido hacer el Eternauta nunca. No, se hizo ahora, que es claro. cuando se podía hacer el Eternauta. Cuando esa nota se escribió, quizás es cierto, ¿eh? Che, ¿para qué la van a hacer? ¿No la van a embarrar? Es muy complejo hacer el Eternauta en el 80 y pico. ¿Y cómo hubiese quedado en el 80 y pico una historieta como el Eternauta? En el 69, peor aún, ¿no? O más difícil aún, más Sí. complejo. Bueno, se hizo en el 2025. A mí me parece válido. Me parece válido. Inclusive las decisiones que han tomado, alejadas de la historia original, me parecen válidas. Me parecen discutibles. ¿Qué digo discutibles? ¿Es malo? No, no es malo. Discutible es podemos conversarlas. Podemos conversarlas porque es hermoso conversar. A mí me gusta discutir sobre historieta, me gusta discutir sobre cine, me gusta discutir sobre música, pero la discusión como un momento válido de amor, no una discusión violenta. Por eso te digo que sí, me parece que está bien porque lograron algo que no se lograba hace muchas décadas, que el Eternauta vuelva a hablarle a la masa, al pueblo, a ese que está ahí, al héroe de a pie, que se levanta todos los días a trabajar y se pone el traje para que la nevada de ahí afuera, la tristeza de ahí afuera, no se lo coma crudo. Así que sí, está buenísimo. Bueno, Luciano, qué bien, la verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos por haber hecho esta nota. Repetimos, podríamos estar horas, no te queremos robar mucho más tiempo, pero lamentablemente los tiempos que nos corren aquí en la radio nos impiden. Pero agradecerte de todo corazón por habernos concedido este momento. Ya habrá oportunidad quizás para dialogar en otra instancia, sobre otros temas. ¿Estás trabajando en algo? Seguramente sí, me lo contaste cuando arrancaste. ¿Estás trabajando en algún proyecto historieta, algo que se venga en el futuro inmediato? En un montón y estoy medio como Imagino. en este momento, esas explosiones en donde, bueno, a Sí, ver, hay que sacarse así. Estoy haciendo El Zorro para Estados Unidos, una historia del zorro que sucede en Argentina. Traemos al zorro para acá, que nunca había venido en la ficción, pero sí bien. En la Guy vida real. Williams en la vida real. Claro, Así que juntamos un poquito esos dos mitos bien. y estamos haciendo El Zorro. Después, bueno, un montón. Pulga 2, el libro Pulga 1 fue un éxito, se publicó en Corea, en España. Bueno, ahora estamos haciendo el libro 2 para Editorial Planeta, y cine y series, y no dejar de movernos, porque si nos dejamos de mover, los burbos nos pasan por encima. Así que sí, escribiendo mucho. Muy bien, Luciano. Te deseamos todos los éxitos entonces en esta etapa, en este nuevo, si se quiere, este nuevo capítulo de tu vida. Nosotros a disposición para todo lo que necesites desde aquí, obviamente para poder compartir, para seguir charlando, seguramente lo podremos hacer. Y bueno, agradecerte no solamente por haber charlado con nosotros, sino por todo tu trabajo incansable. Hace poco has estado compartiendo mucho contenido referido a todo lo que está sucediendo con las bibliotecas populares, que la verdad que también me parece algo tremendo, algo trágico, como todo, ¿no? Atacando a la cultura de todos sus frentes posibles, este gobierno, lamentablemente, pero bueno. Hay referentes como vos que defienden y está bueno que personas te escuchen también al respecto, porque como vos dijiste, y en su momento lo dijo el negro Fontana Rosa también, el Eternauta nos enseñó a leer en gran medida. Y Exactamente. el valor de los libros creo que no tiene límite, no tiene límite alguno. Así que, bueno, sigamos defendiendo la cultura, sigamos defendiendo los libros, las historietas, todo lo que es la cultura popular que tanto amamos. Luciano, si querés despedirte con alguna frase final, esta es tu No, a ver, oportunidad. básicamente eso, defendamos lo nuestro, cuidemos la patria que tenemos, que es una patria hermosísima.
cuidemos nuestras bibliotecas populares. En las bibliotecas populares pasan un montón de cosas ahí adentro. O sea, no hay solamente libros, que además es espectacular que haya libros. Las bibliotecas son el corazón de los pueblos. La gente se junta a conversar sus cosas. Lo que no puede contar afuera se cuenta en las bibliotecas. Se juntan a tocar la guitarra, a tejer, a hablar de costura, de cocina, de lo que sea. Están poniéndolas en riesgo. Una institución que nació con Sarmiento. Cuidemos nuestras bellezas, cuidemos nuestros perfumes, cuidemos nuestros amores. La lectura es parte de nuestro amor. La lectura es un puente de amor. Cuidemos ese puente porque si se rompe va a ser muy difícil llegar a los pibes y a las pibas. Las bibliotecas son parte de nuestra vida. Así que Hernán, muchísimas gracias a vos. Nos vemos en Rosario, en la Crack Bang Sí, Boom, desde ya y a que todo sí. el mundo invitarlos a ver Germán Ortigas Viñetas. Si les gusta, después me comentan. Bueno, Luciano, muchísimas gracias. Que tengas buenas noches. Te dejamos trabajar en paz. Nos Ahí, vemos. ahí pasaba Luciano Saracino en el sofá de Aire de Santa Fe. Escritor y guionista, ha trabajado en más de 80 novelas, ha escrito guiones de historieta, ha escrito guiones de películas y en el 2013 creó y escribió el guión de una miniserie de 13 capítulos que se llamó Germán Últimas Viñetas. Con Miguel Ángel Solá, quien da vida a Héctor Germán Oesterhel, cuenta una miniserie espectacular que cuenta los últimos años en la vida del creador del Eternauta, cuando llega a una editorial en su día a día, sin embargo, llega, como dijo Luciano, para romper todo. Y el impacto que genera Oesterhel en el grupo de jóvenes guionistas y jóvenes dibujantes es algo que hay que ver para creer. Se la recomendamos. Hacemos un pequeño corte y cuando volvemos hacemos el cierre.